Muy bien, ¿sí la están viendo? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, a muchos compañeros ya les conozco la voz, chévere, porque he visto que muchos de ustedes les gusta participar y eso es algo muy bonito, esa interacción que tengamos para aumentar el conocimiento. Y miren, lo chévere y eso paga la invitación, muchachos, para que cuando ustedes ya, en muy poco tiempo, pues se van a ir a su internado. Luego del internado, muchos ya se graduarán y van a empezar su actividad laboral. Yo siempre les digo, muchachos, que piensen en su Universidad Cooperativa de Colombia como una opción laboral. Es muy bonito ver egresados que hacen parte de los profesores de nuestra universidad. Y yo pienso que, miren, la docencia de medicina es algo muy gratificante y sobre todo es algo que a uno como médico lo hace estar continuamente estudiando. Y yo pienso que es, en mi caso, el motivo más importante por el cual me dediqué a la parte docente. Bueno, entonces empezamos revisando el hecho de las cefaleas. Importante, miren, unos datos estadísticos como siempre para iniciar. Aproximadamente el 4 o 5% de las consultas que van a urgencias están asociados a un dolor de cabeza. Y la mayor parte de esos dolores de cabeza corresponden a un tipo especial del mismo, que es la migraña, y son pacientes que no han mejorado con su tratamiento normal y otro tipo de cefaleas primarias que también vamos a discutir. Pero miren, también se varía muchísimo las series que revisamos, desde un 4.5% hasta un 19%, puede ser secundario el dolor de cabeza a otros procesos mucho. Y ahí la importancia de nosotros poder determinar. Por favor, cierren los micrófonos para que no haya interferencia con el audio. Gracias. Bueno, importante, miren, yo siempre digo y algo que uno como médico tiene que tener en cuenta. El dolor de cabeza puede ser desde estrés, preocupaciones, hasta un cáncer, un tumor cerebral. O sea, es muy amplia la causalidad de los dolores de cabeza y eso es algo que a veces es muy complejo para uno como médico en urgencias porque determinar cuál es grave y cuál no es grave, eso es lo que básicamente es el centro de nuestro trabajo como médico cuando nos enfrentamos a esos procesos. Miren, y esto es algo que también nos pone a pensar a los médicos. Miren, esta es una frase muy importante. La intensidad del dolor, o sea, la severidad del dolor y la respuesta que tenga el tratamiento médico no nos ayudan a distinguir una cefalea primaria de una secundaria. Recuerden que las graves y complejas son las cefaleas secundarias, como vamos a ver a continuación. Hay otros datos adicionales al examen físico en la historia clínica que nos pueden ayudar a diferenciar algo grave de algo trivial. Algo importante, siempre que no se olvide, nuestra función como médicos es manejar el dolor. Eso es lo más prioritario, calmar el dolor a una persona. ¿Listo? Y lógicamente hacer las pruebas complementarias cuando necesitemos hacerlas. No todo paciente con dolor de cabeza hay que tomarle un TAC. Y eso es algo que lo vamos a revisar en esta charla. Una vez que usted ya maneja el dolor del paciente, ¿listo? Y que es lo relevante, una menor parte de esos pacientes necesitarán realmente hospitalizarse. El resto se puede manejar de forma ambulatorio y en algunos casos pues usted los puede diferir a consulta especializada, ya sea con el neurólogo o con el internista. Y lo más importante, como todo en medicina, muchachos, como las bases que nos dieron en nuestra formación desde los primeros semestres. La historia clínica es lo más relevante que uno le dice y le orienta a la probabilidad diagnóstica de un paciente. ¿Listo? Lógicamente, siempre en todas las series que uno revisa de cefalea, dice lo mismo, la mayor parte del tiempo que usted esté con el paciente es la historia clínica lo que uno realmente necesita dedicarle para poder llegar a un diagnóstico claro. Y miren, esto es algo importante, hablamos siempre, y es un término que se maneja en todo nivel,
y es la cefalea con signos de alarma o con banderas rojas. Las banderas rojas son banderas que nos alertan, por eso todas las señales de tránsito son por lo general de color rojo, y cuando usted vea también en medicina algo rojo, indica peligro. Igual es en la cefalea. Entonces, cuando usted le consulte a un paciente con cefalea, acordarse de estas características que son lo grave, lo que puede complicar la vida del paciente. Entonces, miren, los datos de alarma por las banderas rojas siempre se debe buscar en los pacientes para que uno pueda identificar los que tienen una cefalea sintomática y se puede lógicamente confirmarlo con los estudios más adecuados. Siempre las cefaleas primarias van a ser las más frecuentes y las menos graves. Una cefalea primaria, como vamos a ver más adelante, pues el manejo es sintomático y habrá que hacer, pues lógicamente, un diagnóstico más preciso. Pero también en medicina se ha criticado la falta de estudios prospectivos realmente que establezcan la sensibilidad y especificidad de estos signos de alarma, y también la dificultad para usar la clasificación de las cefaleas, que van a ver que es muy compleja en el servicio de urgencias. Entonces, miren, datos relacionados con las características del paciente que es importante que tengamos en cuenta. Cefalea por encima de los 50 años. Ojo, si usted le llega un paciente y le dice, vea, doctor, tengo 55 años y hace una semana estoy con dolor de cabeza fortísimo. Yo nunca he sufrido de eso. Nunca he tenido dolor de cabeza y ahora Ojo, una cefalea que empiece tardíamente, piense en algo grave, una malformación arteriovenosa, un tumor, una lesión ocupativa de espacio a nivel cerebral. Igual en el embarazo, recordemos que el trastorno hipertensivo del embarazo, uno de los criterios que lleva a pensar usted como un signo de alarma y un síntoma preconvulsivo es la cefalea en casco global. Entonces, también embarazadas con dolor de cabeza, pilas, puede ser algo grave. Y ojo, pacientes que tengan enfermedades sistémicas ya comprobadas. Neoplasia es un paciente con un cáncer de mama que empiece con un patrón diferente de cefalea que no lo tenía antes. Ojo, piense, puede ser una metástasis cerebral. Pacientes con VIH, miren, eso también es muy frecuente de pacientes con VIH con mal seguimiento del tratamiento o que no lo llevan acorde a las recomendaciones actuales. Pueden desarrollar inclusive infecciones del sistema nervioso como meningitis, que pueden manifestarse con cefalea. Entonces, siempre tener en cuenta también los antecedentes personales. Ojo, pacientes que estén anticoagulados por alguna causa, por una fibrilación auricular, por una trombosis venosa, que empiecen a presentar cefalea intensa o que tengan una cefalea de comienzo reciente que no hayan tenido antes, pilas también. Igual, miren, yo digo en medicina, uno para no tener problemas como médico general, yo siempre les recomiendo pecar por exceso. Siempre es mejor pensar en lo más malo que tenga un paciente para que usted no se fresque. ¿Listo? Y otros datos relacionados con la cefalea, miren que también toca tenerlos en cuenta, es la cefalea que tenga alguna alteración neurológica o que comprometa el estado mental. Ojo, entonces ese dato también es importante. Usted encuentra una hemiparesia en un paciente con cefalea que no ha tenido antes, pues lógicamente piense que es algo más grave. ¿Listo? Este término lo vamos a nombrar también mucho al final de nuestra clase, que es la cefalea intensa de inicio súbito. Esa es la famosa cefalea en trueno, que usted la va a encontrar así en los libros. ¿Listo? Esa cefalea intensa que inicia súbitamente, llamada en truena, pilas también puede ser una señal de alarma a una patología grave. Cefalea asociada a fiebre, también, ojo, siempre sospechemos y tenemos que descartar una neuroinfección. ¿Listo? Cuando el paciente no ha tenido ese antecedente. Cefalea que, miren, en un paciente que nunca ha tenido un patrón de cefalea crónica, que empiece con una cefalea intensa, que haya presentado un síncope o presíncope, o esté vomitando al inicio del dolor, también sospechemos que, ojo, eso puede ser algo grave. Diferente sobre el paciente que refiere que desde la infancia sufre de migraña y el patrón no ha cambiado y siempre le da así de vez en cuando, pues eso no tenemos que alarmarnos. Pero un paciente que empiece con una cefalea que no tenía ese antecedente previo, pilas. Cefalea y trastornos visuales, escotomas, hemianopsias. Al examen físico que usted encuentre borramiento de los bordes del disco óptico que sospeche un papiledema, pilas, puede ser una hipertensión endocraniana de una etiología determinada.
¿Listo? Una cefalea que empezó hace muy poco tiempo, que no la tenía antes el paciente, y que empeora progresivamente. Ojo, también puede ser algo grave. La cefalea que no mejora el tratamiento, y eso a veces uno lo ve pacientes con migraña que supuestamente tienen desde mucho tiempo atrás, que empiezan a ver que no responden los analgésicos normales que sí le mejoraba, pues pilas. Puede ser que le haya aparecido alguna otra patología. Cefaleas severas o intensas que aparezcan de nuevo, o sea, que sean nuevas, que el paciente no lo haya referido, también son importantes. Cefaleas que tengan estrictamente el dolor sea en una sola parte del cráneo, intenso, ¿listo? Y que comprometa el estado general, también pensemos en una patología grave. Ojo y estos datos uno tiene que preguntar a los muchachos en la anamnesis. La cefalea que despierta a un paciente, si usted lo despierta un dolor de cabeza en la noche, también pilas, sospeche que es algo grave. Puede ser algo más complejo, puede ser algo quirúrgico inclusive. Y lógicamente miren lo último, que son, usted tiene una cefalea primaria desde joven, pero cambió el patrón, aumentó la intensidad o las características, también sospeche que puede ser algo grave. Importante también, hay unos grupos de riesgo de cefalea en urgencias, los que tienen cefaleas intensas. El paciente le dice, es el peor dolor de cabeza que tengo. ¿Listo? Eso, ojo, siempre hay que creerle a los pacientes. O el paciente que dice, no, es una cefalea súbita y severa, intensidad 8/10, y que tenga alguna alteración neurológica, que le altere el estado de conciencia, que usted ve que el paciente llega somnoliento o confuso, o que el paciente empiece a vomitar, o que haya tenido un síncope, pilas, también puede ser una patología grave. Entonces, esos casos son de manejo hospitalario, como lo vamos a ver más adelante. Lógicamente, si el paciente tiene un dolor de cabeza y el paciente está febril y le encuentra rigidez nucal, Kerner, bruxismo, alguno de los síntomas meningios, pues usted tiene que también pensar en algo grave. Cefaleas de comienzo reciente, como hablábamos, o que empeoren con el tiempo en pocos días, piensen lo mismo. Lógicamente, también hay grupos de bajo riesgo, ¿no? Pacientes que llegan, que tienen antecedentes de cefalea previa, que acuden con una cefalea lógicamente intensa, pero que es similar a episodios anteriores, pues en ese caso nos vamos a tranquilizar porque lo más probable es que sean asociadas a su misma patología crónica. Vamos a hablar, miren, en esta charla, todo está fundamentada, miren, en esta clasificación, que es la clasificación internacional de cefaleas. Esa vaina es un libro larguísimo, si quieren ahora se los voy a compartir para que le echen ojo, pero ese libro no se lo saben ni los neurólogos, es muy largo. Pero miren, es chévere porque ese libro es la clasificación internacional de cefaleas. Y esto es publicado por una sociedad internacional de cefaleas que existe, que está integrado por un poco de especialistas a nivel mundial, entre ellos hay inclusive colombianos, neurólogos colombianos, que se reunieron en el 2018 y sacaron en una revista que está indexada, que se llama Cefalalgia, una clasificación y es la que reemplaza a la anterior que teníamos desde el 2013. Entonces, ahora todas las cefaleas se clasifican con numeritos, como la clasificación internacional de enfermedades. Y es muy chévere porque ahí está, en ese libro usted encuentra, en ese artículo de cefalgia, encuentra todas las cefaleas que existen y que a veces uno se ha puesto a pensar. Y aquí está el artículo, ¿no? Esta es la última revisión que existe, se dice desde el 2018. La próxima revisión de cefaleas está para el 2024, entonces todavía tenemos tiempo para hacer válido esta información. Entonces, bien, vamos a hablar un poquito de la clasificación genérica de las cefaleas. Al inicio, cuando usted ve un paciente, entonces vamos a definir claramente esto. Primero, la cefalea primaria. Se definen como cefaleas primarias aquellas en las que no existe una causa estructural o metabólica importante que explique la sintomatología, y eso es algo importante. Entonces, el examen físico y la historia clínica no va a encontrar nada que cause la patología, ¿listo? O al paciente le han hecho estudios que le han descartado alguna etiología específica, como puede ser un aneurisma, un tumor cerebral, porque miren, otra cosa importante que uno tiene que tener en cuenta es que todo el mundo cuando consulta a urgencias, la gente, como escuchan en los grupos de WhatsApp, que en el Facebook, que la vecina le dio un dolor de cabeza y ha sido un aneurisma, entonces todo el mundo llega a veces muy asustado por un dolor de cabeza, se piensa que siempre es lo más grave. Entonces, en esos casos, cuando usted no encuentre nada al examen físico, en la historia clínica, en el análisis, que piense en algo secundario, pues es una cefalea primaria.
En este grupo de las cefaleas primarias está la migraña, está la cefalea tensional o tipo tensión, y están las cefaleas que son relacionadas con el nervio trigémino, como lo vamos a ver más adelante, que ahora les pusieron cefaleas trigémino autonómicas. Otras cefaleas primarias que vamos a ver. Y miren, lo importante, como les digo, la cefalea primaria, tranquilos, no se estresen, no se preocupe, son patologías benignas, pues a veces son de difícil manejo, pero hay tiempo y no son graves, por decirlo así, en cuanto a pronóstico. Algo también importante, cuando se estudia la distribución etiológica de las cefaleas de causa no traumáticas que se valoran en los servicios de urgencias, las cefaleas primarias representan entre el 64 al 98%, dependiendo de las series. Entonces, gracias a Dios, la mayor parte de las cefaleas van a ser benignas, entre comillas. ¿Listo? Sin embargo, miren, el objetivo de uno como clínico, como médico de urgencias, es definir si es una cefalea primaria o una cefalea secundaria. ¿Listo? Identificar precisamente las cefaleas secundarias porque estas pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, la cefalea secundaria, para que recordemos siempre, es la que se asocia o se atribuye a alguna condición, problema o patología específica, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, miren, ¿cuáles son las cefaleas secundarias? Aquí hay ejemplos. Cefalea atribuida a un trauma craneoencefálico o un trauma cervical. Cefalea atribuida a una vasculopatía craneal o cervical. También vamos a verla un poquito más detenida en las siguientes diapositivas. Cefalea atribuida a un trastorno intracraneal no vascular, que aquí podemos meterle los tumores cerebrales. Administración o supresión de una sustancia. Cefalea de origen infeccioso y metemos a las meningitis o encefalitis. Trastornos de la hemostasis. Hay trastornos de los electrolitos que pueden dar per se cefalea. Cefalea o dolor facial atribuido a trastornos de muchas estructuras del cráneo, del cuello, de los ojos. Cualquier estructura en la cabeza puede producir cefalea. Entonces, a veces, por eso es que es tan complejo a veces hacer el diagnóstico. Inclusive, miren, cefalea atribuida a un trastorno psiquiátrico, que también está definida, y lesiones dolorosas de los pares craneales y otros dolores faciales, como la famosa neuralgia del trigémino, que también está incluida ahí. Y hay un grupo también grandote de otras cefaleas que pues a veces se asocian casos especiales. Vamos a hablar de las primarias, que es importante que las manejemos. Miren, la migraña siempre va a ser la cefalea primaria más frecuente. Inicia en la edad en los jóvenes, por lo general entre los 10, 25, 30 años, se empieza a manifestar. También se puede dar lógicamente en niños y lógicamente, miren, la migraña es más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Listo? Se asocian a factores hormonales, muchas veces los estrógenos pueden producir migraña y sobre todo, como les digo, cuando uno ve en las mujeres, hay inclusive pacientes que desarrollan crisis migrañosas cuando tienen el periodo menstrual, ¿listo? O con el uso de anticonceptivos hormonales también tienen migraña. Y algo importante con esta patología es que la gran mayoría, casi 3/4 partes, o sea, el 75% mejoran después de la menopausia. Y ojo con la herencia, la genética, y de ahí la importancia de los antecedentes familiares en esta enfermedad. Señor, ¿en su familia han sufrido de dolores de cabeza? Sí, mi mamá, mi abuela, mis hermanas, todos sufren dolor de cabeza desde sardinas. Les duele la cabeza, un lado de la cabeza le duele igual a mí. Entonces piense que la herencia es muy importante porque en la mitad de los casos tiene componente hereditario. Y ojo, y se asocia a factores muchas veces relevantes para que desencadenen esas crisis dolorosas. Sobre todo dieta. Hay gente que dice, no, es que tomo cafecito y pum, me duele la cabeza. O tomo vino y pum, me duele la cabeza. Entonces hay cosas que se asocian al dolor de cabeza y son cuestiones crónicas. Factores ambientales. Hay gente que dice, vea, yo no me puedo ir a clima caliente porque me coge un dolor de cabeza. Entonces son factores ambientales. Factores, muy importante, estrés, factores psicológicos. Gente que cuando está mucha presión, bajo mucha presión, desarrolla crisis migrañosas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esto, miren, es la fisiopatología de la migraña. Es bonita y es un poco compleja si uno pues, se pone a analizarla. Pero básicamente lo que se produce son cambios vasomotores en los vasos cerebrales que se asocian a alteraciones en el flujo sanguíneo a nivel de la corteza cerebral
que inicialmente produce una vasoconstricción que desencadena los síntomas y la hipoxia cerebral, como la vamos a ver más adelante, y lógicamente luego empieza un evento de vasodilatación, de todo lo contrario, que ya se manifiesta como tal con el dolor. Y estas son, miren, esta es la famosa teoría vascular de la migraña, y la vamos a revisar un poquito más en detalle. Miren, y esta es la fisiopatología de la migraña. Es un esquema muy bonito, muy interesante, porque para llegar a esta conclusión se tardaron muchísimos años los investigadores. Y realmente, miren, en la generación de la cefalea tipo migraña intervienen 4 elementos. El sistema trigémino vascular, ¿listo? Está el hipotálamo, ¿listo? Están los núcleos del tronco cerebral, todos estos núcleos del tronco cerebral, ¿listo? Y la corteza cerebral está implicado, esos 4 elementos, ¿listo? El sistema trigémino vascular está constituido por los vasitos meningios, ¿listo? Los vasos meningios y las fibras sensitivas procedentes de la primera rama del nervio trigémino y de los primeros nervios cervicales, ¿listo? Entonces, algunos estímulos externos pueden ser químicos, físicos, alimentarios, estrés, alteraciones del patrón del sueño, todos ellos pueden generar un desequilibrio en las estructuras neuronales, ¿listo? Y ese desequilibrio puede provocar una onda de despolarización, ¿listo? Una onda de despolarización neuronal desde un punto concreto en la corteza que se expande radialmente hacia el resto del cerebro. Se ha visto que esa expansión de ese impulso nervioso es el responsable del aura, que vamos a ver también a continuación, la vamos a definir. Y a este fenómeno se le conoce como depresión cortical propagada, así se llama, así lo llaman los neurólogos. Y se produce una hipofunción, empieza a funcionar alteradamente la corteza cerebral, por eso es que se dan también síntomas de aura, como lo vamos a ver a continuación. Y se ven cambios en la circulación, ¿listo? En la Una báscula. preguntita. Dime tú. ¿La remisión principalmente se hace a neurología clínica y después a neurocirugía o cómo sería o dependiendo Ahora, de los claro, ahora la vamos a cómo ver, esté el no te paciente? preocupes. Más adelante Ah, vamos a ya, ver a quién revino. Muy buena pregunta, más adelante la vamos a contestar. gracias. Entonces les estaba contando que se observaban cambios en la vascularización cortical que produce una hipofunción transitoria de esa corteza. Entonces, esos cambios provocan la actividad de algunas fibras trigémino-vasculares y las aferencias hacia las meninges, a los vasos de las meninges. Los vasos de las meninges, los vasitos, son los que tienen terminaciones sensitivas para el dolor. Y esas fibras concretamente son fibras tipo C, tipo AD, y liberan factores como glutamato, sustancia P, prostaglandinas, que van a producir una especie de inflamación aséptica en el cerebro. Entonces, esa inflamación produce vasodilatación, produce agregación plaquetaria y extravasación de proteínas y activa las terminaciones en los receptores que se transmiten a través del nervio trigémino, como hablábamos. Y luego esto produce también activación del núcleo central y el núcleo caudado del trigémino. Y de forma en que se dice retrógrado, también están incluidos los núcleos del RAFE, los núcleos del tallo cerebral, la sustancia gris periacueductal. Todo eso produce sensaciones nociceptivas que van a sentir el paciente. La actividad, miren aquí, pues, entonces el más importante, el nervio implicado en la migraña de los pares craneales es el trigémino, para que nos acordemos también. Alguna vez me salió esa pregunta en un examen de residencia, me acuerdo. ¿Cuál era el nervio que está, en el par craneal que está implicado en la etiología de la migraña? Es el nervio trigémino, ¿listo? Entonces, con todo esto se deduce que la actividad del nervio trigémino es bidireccional y es muy importante en la etiología de la migraña. Eh, Se produce liberación de péptidos inflamatorios a través de esas vías neuronales y de la circulación meningia.
Clasificación de la migraña. ¿Cómo la clasificamos la migraña? Pues miren, estas son las clasificaciones que tenemos que usar. Y este numerito que les pongo aquí, miren, pues eso no lo usa uno como médico general. De pronto el neurólogo, los neurólogos subespecialistas en migraña, pues van a manejar. Pero estos son los números universales. Entonces, el 1.1 es la migraña con aura, según la clasificación. Entonces, para hacer todo ese poco de estudios a nivel mundial, ya tienen que basarse en esta clasificación numérica. ¿Listo? Entonces, la migraña con aura, está también la migraña sin aura, como vamos a ver más adelante. La migraña crónica, que tiene una característica, es una cefalea que aparece durante 15 o más días al mes. ¿Sí? Durante más de 3 meses y aquí al menos durante 8 días mes se presente ese tipo de dolor de cabeza, como lo vamos a explicar más adelante. Entonces, todo tiene, miren muchachos, ya su clasificación. Toda cefalea está dentro de esa gran clasificación del Comité Internacional de Cefaleas. Y ya está documentado. Algo importante, miren, también está la migraña complicada. Y ojo, ¿qué es la migraña complicada? Cuando usted escucha ese término migraña complicada, ahí está implicada el estatus o estado migrañoso, que también tiene un número específico de clasificación. Este numerito no me lo inventé yo. Este es el número de la migraña complicada, como se está actualmente clasificando, como les digo, por esta clasificación numérica. Entonces, son crisis de migrañas que se prolongan más de 72 horas. Ese es el estado migrañoso. Si un paciente les dice, veas que estoy con esa migraña, llevo 3 días, 4 días, ojo, más de 72 horas, estatus migrañoso, y los pacientes por lo general no los hospitalizan. Está la migraña complicada con aura persistente. Miren, el aura, acordemos que pues, se debió a un proceso de vasoconstricción cerebral mediado por la sustancia P y otros elementos neuroinflamatorios. En esos casos en que el aura se prolonga durante una semana o más y en los cuales no haya datos de un infarto cerebral o de otra alteración imagenológica cerebral, se dice que es una migraña complicada. ¿Listo? Puede haber, miren, también infarto migrañoso, y ojo, eso también puede existir. Entonces, es uno más síntomas de un aura que cruzan con una lesión isquémica cerebral en el territorio pertinente, demostrado por pruebas de neurodiagnóstico. ¿Listo? Entonces, ¿se puede complicar la migraña? Sí, inclusive con infartos migrañosos que ya pues son de más difícil manejo. Y ojo, también una migraña complicada puede ser el paciente que desencadena una crisis epiléptica, convulsione por una migraña. Se puede dar también esos casos y se considera una migraña complicada. Ahora vamos a definir algunos términos que son importantes que los conozcamos. La famosa aura. Entonces, aura, miren, hace referencia a todos esos síntomas sin déficit motor, no atribuidos a otro desorden neurológico, que duran entre 5 y 60 minutos, o sea, menos de una hora tiene que durar. El aura tiene, para definir que realmente sea una aura, tiene que durar en un paciente menos de 60 minutos y se desarrollan de forma progresiva, ¿listo? Desde el comienzo de la migraña, de carácter transitorio y completamente reversible. Ojo, el aura revierte totalmente. Y miren, los síntomas pueden ser de muchas causas, pero no se olviden, ojo, son de entre 50 y 60 minutos, ¿listo? Y pueden ser, miren, visuales, la mayoría son visuales, entonces hay gente, y yo creo que muchos de ustedes sufren de migraña o alguna vez han tenido migraña, sobre todo las mujeres, que ver luces, que ver líneas brillantes en el campo visual, escotomas, que a veces inclusive hay gente que tiene pérdida de la visión y eso a veces lo asusta y a cualquier persona pues lógicamente lo asusta encontrar esos síntomas. Entonces miren, aquí están también imágenes en mosaico, visión borrosa, ver destellos, ver imágenes como de túnel. Hay muchas descripciones que se han hecho, ¿no? Entonces pueden ser cosquilleos, tremores, como lo vamos a ver. Esos son los sensitivos también. Y siempre, miren, por lo general estos síntomas son unilaterales, con hormigueo, entumecimiento, es que siento que la mano se me amortigua. Entonces, puede ser. Y hay gente que inclusive puede presentar también aura tipo disfasia, no puede hablar bien, tiene dificultad para hablar. Entonces, tenemos que pensar que todos esos síntomas son las famosas auras. Y si un paciente tiene un dolor de cabeza que se asocia con alguna de estas alteraciones, vamos a hablar de migraña con aura, que es la clasificación actual que reemplazó a esos criterios que teníamos antes. A mí en la universidad me enseñaron, me acuerdo que la migraña clásica, pero esos términos ya no se utilizan. Todo cambia en medicina y eso es lo bonito de nuestra carrera. Algo también importante, miren,
hablamos del episodio de migraña, o la migraña episódica, que también... Entonces, es el episodio de dolor de cabeza, y es una cefalea primaria, que con o sin tratamiento dura menos de 3 días. ¿Listo? Y que tiene 2 o más de las siguientes características. El dolor de la migraña es unilateral. Entonces, usted pregunta al señor, ¿dónde le duele la cabeza? No, me duele solamente este lado. ¿Listo? Entonces ya va diciendo, si es unilateral, piensa en migraña. Es pulsátil. La gente dice, es como una pulsada que me da, quita y va, quita y va. La intensidad pues, puede ser de moderada a severa y se puede agravar por muchas causas y se asocia a alguna de las características que hablábamos, ¿listo? Como puede ser náusea, puede ser vómito, le molesta la luz, le molesta el ruido. En el mismo episodio puede inclusive estar ambos componentes. La migraña sin aura, miren, antes se utilizaba... ¿Sí? Qué pena, la anterior dice que dura hasta 72 horas Sí. y ya no la podríamos clasificar como complicada. Después de 72 horas ya es complicada. Ah, ok. Entonces, si tu dolor de cabeza te dura más de 3 días, migraña complicada, ¿listo? Y es un estatus migrañoso ya más de 3 días, estado migrañoso, y lógicamente toca manejo hospitalario. Pues miren, la migraña sin aura es, antes se llamaba, y usted muchas veces, yo por ahí he visto muchos especialistas que inclusive siguen utilizando esos términos, migraña común, migraña hemicránea simple, que ya no se utilizan y que la clasificación internacional ahora de migrañas recomienda que ya no se utilicen para evitar confusión. La migraña sin aura es una cefalea recurrente que vuelve y juega, que el paciente refiere. Me da hace muchos años y me viene y me vuelve. Que se manifiesta con crisis también que duran menos de 3 días, ¿listo? Y son también localización unilateral. Todas las migrañas tienen esa característica, unilateral. Carácter pulsátil, ¿listo? Y también se puede asociar a fotofobia o fonofobia, pero tiene unos criterios diagnósticos especiales, miren. Y así están los criterios descritos. Al menos 5 crisis, el paciente tiene que tener antecedentes de que le hayan dado 5 veces estos episodios, que duren menos de 3 días, que a veces se quitan solos inclusive, ¿listo? Y presente también al menos 2 de las siguientes 4 características. Localización unilateral, pulsátiles también, dolor de intensidad moderada grave, y empeora con actividades físicas habituales. Puede empeorar, inclusive impedir que el paciente haga sus actividades normales, a caminar, subir escaleras. Entonces, eso es las migrañas son muy incapacitantes realmente también desde el punto de vista laboral. Y que tienen que tener al menos presentar algunos de estos síntomas. Entonces, la migraña sin aura se caracteriza por presentar eso: náuseas y vómitos, fotofobia y fonofobia. Pero si se dan cuenta, no tiene ningún síntoma de aura. No tiene ningún síntoma de aura. Entonces, por eso se llama migraña sin aura. Y lógicamente usted no encuentra otra cefalea que esté en la clasificación. La migraña con aura, entonces, para volver a repetir ya con los criterios diagnósticos, miren, antes hablábamos de la migraña con aura, era que le hablábamos como migraña clásica, o migraña hemipléjica le llamaban algunos autores, ¿listo? O migraña acompañada. Esos son términos que se recomienda ya no usarlos. Quedémonos con los dos términos, migraña con aura, migraña sin aura. Entonces también la migraña con aura, crisis que vuelve con el tiempo, ¿listo? Duración de síntomas visuales, sensitivos o sistema nervioso central, unilaterales, ojo, unilaterales, no bilaterales. Cuando hay algo bilateral, pilas, puede ser algo más complicado y ya no está dentro del criterio de migraña. Y ojo, completamente reversibles. El paciente le da dolor de cabeza, se le amortigua, se le siente amortiguamiento en un lado del cuerpo y luego se le quita, ¿listo? Se asocia lógicamente a los síntomas de migraña. Aquí también están los criterios diagnósticos, y todos los criterios diagnósticos, si usted se pone a ver, son al menos 5 crisis. 5 es el número aquí de antecedentes que tenga el paciente. 5 veces que le haya dado en su historia personal algunos de los síntomas de aura que sean reversibles, visuales, que vea escotomas, que vea luces zigzagueantes, que sienta que a veces se le amortigua un brazo, que siente parestesias en una extremidad, que no puede hablar bien, que tiene como disfasia, ¿listo? Que tiene síntomas motores, siente como que se le va a amortiguar, no puede mover bien el brazo. Esos pueden ser
Síntomas retinianos puede ver también que ve como oscuro, con hemianopsia, también se asocian a síntomas de migraña. Y que también tiene que tener una propagación gradual, dice, de estos síntomas de ahora durante un periodo mayor de 5 minutos. O sea que el paciente puede ser que le vaya aumentando el síntoma más o menos en un periodo mayor o igual a 5 minutos. Y puede tener inclusive, miren, 2 o más síntomas de hora, puede ser varias, y cada persona es diferente. Y ahí lo complejo también de la clasificación. Acuérdense que la hora dura máximo 1 hora. ¿Listo? Si 1 hora dura más de 1 hora, pilas, busque otra causa estructural o una cefalea secundaria. Al menos uno de los síntomas de aura siempre es unilateral. Al menos uno de los síntomas de aura es positivo, o sea, está presente. ¿Listo? Y después de la aura, miren, o después del episodio de aura, ya empieza el dolor de cabeza como tal. ¿Listo? Entonces, con las características que ya vimos. Entonces, siempre migraña con aura, pregúntale al paciente qué siente cuando le empieza el dolor de la cabeza. No, es que yo, cuando me va a dar ese dolor de cabeza, y hay unos auras bien especiales también. Inclusive, hay gente que refiere que se le empieza como a dormir una extremidad, que empieza a ver como luces y ya sabe que le va a dar el dolor de cabeza. Y hay mucha gente que ya conoce los síntomas. Ahora viene otro tipo de cefalea que es muy, muy frecuente, de las primarias que estamos viendo, que es la cefalea por tensión o cefalea de tipo tensional, que es el nombre acuñado universalmente. Es muy frecuente, miren, yo pienso que esta es la más frecuente que uno ve realmente. Y miren, la frecuencia oscila entre el 30 y el 78%, es muy variable también la distribución. Y, ojo, lógicamente, impacto socioeconómico alto porque es muy incapacitante. Antes se utilizaba el término cefalea por tensión, cefalea por contracción muscular, psicomiogenética, cefalea por estrés, cefalea común. Entonces, en muchos libros usted la encuentra como cefalea común. ¿Listo? La cefalea tensional, de tipo tensional, que es el nombre que tenemos que usar ahora, el aumento del dolor a la palpación, y es una característica, muchachos, de la cefalea de tipo tensional. Usted, al examinar al paciente, tóquele las estructuras pericraneales, tóquele el cuello. Si el paciente le duele al tocarle, ¿listo? Es el hallazgo físico que le va a usted hacer el diagnóstico. Veas que me duele la cabeza, me duele por acá el cuello. Y usted lo toca y le duele. ¿Le duele por acá? Sí. Diagnóstico cefalea tensional. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos también de clasificaciones. Miren, está la cefalea episódica infrecuente de tipo tensional, cefalea crónica de tipo tensional, cefalea de tipo tensional probable. Hay muchísimas clasificaciones que pues realmente no vale la pena pues que profundicemos. Ya se lo dejamos al neurólogo, al internista. Uno como médico general pues tiene que saber lo básico. Criterios diagnósticos. Miren, los criterios diagnósticos, ¿se acuerdan de las migrañas? Eran al menos 5 episodios. La cefalea tensional necesita del doble para hacer un diagnóstico como tal ya. Entonces, más de 10 episodios de cefalea que ocurren entre 1 y 14 días al mes, durante al menos los últimos 3 meses. ¿Listo? Eso tiene inclusive ya números determinados para poder decir las características. Y la duración, miren, esta se puede ser extensa, de 30 minutos a 7 días. La cefalea tensional puede durar mucho más, hasta una semana le puede dar un dolor de cabeza. Y tiene al menos 2 de estas 4 características. También, localización bilateral, a diferencia de las migrañas, ¿se acuerdan que era unilateral? Esta es bilateral, ambos lados me duele. Doctor, me duele en ambos lados, me duele acá y acá. Ah, no, esa vaina debe ser una cefalea tensional, porque no tiene pinta de migraña. Es el tipo de dolor es opresivo, no es pulsátil como las migrañas, sino que siento como si me apretaba, como si hubieran puesto una banda en la cabeza y la siento apretada. Y, ojo, esto no empeora con la actividad física como así lo sucede en las migrañas. Y tiene que tener también alguna característica importante. Esta cefalea tensional no da náusea ni vómito, muchachos. Entonces, si usted ve que un paciente me duele la cabeza y me dio ganas de vomitar y vómito, esa vaina no es cefalea tensional. Eso tiene que ser un tipo de cefalea migrañosa. ¿Listo? Entonces, son cositas que uno va aprendiendo con el tiempo y las... otra cosa, estas sí pueden tener fotofobia o fonofobia, pero no ambas. Una de las dos. ¿Listo? Otra característica. Si el paciente dice, vea, no es que veo luces y me molesta mucho el ruido, no, esa vaina más tiene pinta de migraña. ¿Listo? Muchachos, a veces es, ojo, algo también, y eso es lo complejo en medicina. Yo siempre he dicho que la medicina es una ciencia muy bonita, pero es una carrera muy compleja porque uno tiene que saber muchas cosas. Y algo también importante, que también puede haber mezclas.
hay pacientes que tienen los dos tipos de migrañas, que pueden tener cefalea, migraña sin aura y cefalea tensional asociada. Entonces, hay pacientes que usted no los puede cuadrar en un solo tipo de cefalea y le toca cuadrar en dos. Entonces, por eso les digo, es algo más complejo. Acá también tienen, miren, otras cefaleas primarias que existen cantidades. Yo cuando me puse a hacer esta charla me sorprendí de la cantidad de cefaleas primarias que existen y que están descritas. Entonces yo siempre me he puesto a pensar, es cierto, pacientes he visto así con ese tipo de dolor de cabeza y ya claro, está descrito, todo está en los libros, muchachos. Cefalea tusígena primaria, gente que cuando le da la tos le da un dolor de cabeza intenso, eso se llama así, cefalea tusígena primaria. Cefalea por esfuerzo físico primaria. Hay gente que dice, no, es que no puedo cargar nada porque me duele la cabeza, no puedo hacer ejercicio físico porque me duele la cabeza. Ese es un tipo de cefalea primaria, ¿listo? Cefalea por actividad sexual primaria. Hay gente, pobrecitos los considero, que no pueden tener relaciones sexuales porque les duele la cabeza, a todo. Entonces todo está descrito y son entidades ya. Cefalea en trueno primaria, ojo, esta se diferencia de la cefalea en trueno secundaria, porque la secundaria es, como su nombre lo dice, secundario a algo grave. En cambio, la cefalea en trueno primaria son dolores de cabeza severos que empiezan desde la juventud, pero no se asocian a ninguna alteración estructural ni a nada grave. Cefalea por criostímulo, veas que yo me compro un cholado y me duele la cabeza horrible, no, me pongo a chopar helado, me compro una paleta y me duele la cabeza. Esa cefalea se llama cefalea por criostímulo. Cefalea por presión externa, vea doctor, es que yo me pongo una gorra y me pongo el sombrero y me duele la cabeza. Esa cefalea se llama por presión externa y así está descrita. Cefalea punzante primaria, y eso es muy frecuente en las mujeres. No, es que siento corrientazos, como si me metieran algo en la cabeza y siento que es como una punzada que me dio. Esa se llama cefalea punzante. La cefalea numular, miren, la cefalea numular es algo bien interesante. Hay personas, sobre todo mujeres, que llegan a su consulta y le dicen, vea doctor, es que me duele este pedacito de la cabeza, aquí vea, y se la señalan con el dedo. Es un área concreta y circunscrita de la piel y esa se llama cefalea numular. Y está descrita así, no se asocia a nada grave, es una cefalea primaria, pero hay gente que exclusivamente llega con esa cefalea hípnica. Hay gente que dice, vea doctor, es que yo cuando duermo más de 8 horas, me duele la cabeza, me levanto con un dolor de cabeza por dormir mucho. ¿Listo? Entonces hay para todo ahí. Cefalea diaria persistente que empieza también de nuevo. Hay gente que le empieza con el tiempo un dolor de cabeza que ojo, acuérdense que con lo que decíamos, cuando un dolor de cabeza es de aparición de nuevo, hay que estudiarlo porque puede ser una cefalea secundaria. Pero si usted ya ha hecho todos los estudios y no existe ninguna patología estructural, puede ser una cefalea diaria persistente de nuevo. ¿Listo? Cefaleas, miren, también tenemos acá, dentro de nuestras clasificaciones,